Na 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 oh baba we, na 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 we. Undegero la way baba, ero nagi roko no mana lepso chende. Undegero na la way baba nagi urku, ero nagi roko no mana lepso chende. Na 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 oh baba we, na 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 we. Muy bien, vamos a hablarles del ébola. Según la Organización Mundial de la Salud, declaró oficialmente a Nigeria como país libre de esta enfermedad. Veamos. La Organización Mundial de la Salud confirmó que Nigeria es un país libre de ébola y felicitó a la nación por la diligencia con la que ha sabido controlar la expansión de la enfermedad. Esta historia de éxito espectacular muestra que se puede contener el ébola, afirma la OMS en un comunicado, en el que destaca que la expansión en Nigeria podía haber supuesto el mayor y más explosivo brote de ébola inimaginable. Nigeria informó que tenía un caso importado de ébola el 23 de julio, cuando anunció que un diplomático liberiano que había entrado al país 3 días antes desarrolló la enfermedad e infectó a algunas de las personas con las que tuvo contacto. En total, 19 personas se contagiaron y 7 fallecieron, pero la expansión del virus se cortó gracias a la diligencia y eficacia de las autoridades nigerianas. La tasa de mortalidad en Nigeria se situó en el 40%, mucho más baja que el 70% que prevalece en los 3 países más afectados. No obstante, la OMS recuerda que Nigeria sigue siendo un país vulnerable a importar casos de ébola, por lo que pide que se mantengan estrictas medidas de seguridad y vigilancia. En tanto, la única enferma por ébola en España, la auxiliar de enfermería Teresa Romero, sabrá mañana si superó la infección, una vez que conozcan los resultados de la segunda prueba a la que será sometida. Ayer la paciente, ingresada en el Hospital Carlos III de Madrid desde hace 2 semanas, dio negativo en una primera prueba. Para considerarla no infecciosa, se requieren 2 resultados negativos, con intervalos de 48 horas. Explicó el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, por lo que será mañana cuando se confirme la ausencia de carga vírica en su cuerpo. El experto recordó que hay en España otros 3 casos en investigación, de personas que presentaron fiebre en los últimos días, aunque 2 de ellos ya han dado negativo en la primera prueba. Estas 2 personas pendientes de una segunda prueba son un contacto de bajo riesgo de Teresa Romero, porque viajaron en la misma ambulancia en la que ella fue trasladada al hospital, y el otro, un cooperante de Cruz Roja ingresado en las Islas Canarias tras haber atendido enfermos de ébola en Sierra Leona. El tercer caso es un hombre que ingresó ayer en un hospital de Barcelona tras haber estado una semana en Guinea y 35 días en Sierra Leona, aunque la mayor probabilidad es que haya contraído malaria. Además, permanecen ingresados en el Hospital Carlos III de Madrid las 15 personas consideradas de alto riesgo, todos ellos asintomáticos, y que empezarán a ser dados de alta esta semana, a medida de que vayan cumpliendo la cuarentena de 21 días. De otro lado, familiares y amigos del liberiano Thomas Eric Duncan, quien contrajo el ébola en su país natal y falleció después en Estados Unidos, concluyeron la cuarentena de 21 días, fijada por las autoridades sanitarias, sin que ninguno de ellos haya desarrollado síntomas de la enfermedad. Entre ese grupo, de más de 40 personas que han permanecido aisladas durante 3 semanas en Dallas, figuran la prometida de Duncan y el hijo que tienen en común. Las personas que han tenido contacto con un paciente de ébola se consideran fuera de peligro si no desarrollan síntomas de la enfermedad durante esos primeros 21 días. Las enfermeras Nina Fan y Amber Joy Vinson, que trataron a Duncan en el hospital, se infectaron y están ingresadas, mientras que otros 75 trabajadores sanitarios están en observación, sin poder viajar ni permanecer en lugares públicos. El Pentágono anunció este domingo la formación de un equipo militar especializado de respuesta rápida para combatir al ébola en Estados Unidos, que estará conformado por 30 personas. Se prevé que la capacitación comience esta misma semana en Houston, y el equipo estará integrado por 20 enfermeras de cuidados intensivos, 5 doctores especializados en enfermedades infecciosas y 5 entrenadores de protocolos. Por su parte, Will Polly, el enfermo británico que superó el ébola tras haberse infectado en Sierra Leona,
afirmó al estar de regreso en el país africano que ese lugar afronta una verdadera emergencia y se mostró encantado de reanudar su trabajo de voluntario. El sanitario de 29 años se infectó del virus mientras colaboraba con los enfermos del país africano y fue repatriado el 24 de agosto a Reino Unido en un avión militar británico para recibir tratamiento con el fármaco Edgemap en una unidad especial del hospital londinense Royal Free Hospital. Muy bien, y no solamente Europa y los Estados Unidos están preocupados por el tema del ébola. Por ejemplo, hoy en Cuba ha habido una reunión de los países del ALBA en la cual se ha hablado del tema y se aprobó, por ejemplo, el envío de 2 nuevos contingentes de médicos cubanos que van a viajar a Liberia y Guinea con carácter de urgencia para coordinar esfuerzos en la lucha de esta enfermedad. Yo creo que ha sido mucho más rápidos, ¿no?, que incluso las medidas que puedan tomar la Unión Europea, que tanto se ha criticado, ¿no?, sobre el tema de los protocolos, qué es lo que se ha hecho realmente para frenar la enfermedad en Occidente. Sí, bueno, Cuba sí ha mandado grandes, contingentes de varias decenas de médicos a los países africanos afectados. E incluso que ha sido resaltado nada menos que por el New York Times en un editorial. Ha sido a la vanguardia, dice, ¿no? Cuba en el tema. Sí, por la acción del gobierno cubano, ¿no? En ese contexto es que se da, digamos, por contraste, se insisten las críticas no solamente contra lo que, digamos, la Unión Europea o Estados Unidos, sino contra la propia Organización Mundial de la Salud. Que dicen que ha reaccionado muy a destiempo, ¿no? Se calcula que el primer caso de esta ola, digamos, de esta epidemia se registró en diciembre del año pasado, y recién en agosto de este año, el 8 de agosto si no me equivoco, es que se ordenó la situación de urgencia, se declaró la situación de urgencia, cuando ya para fines de marzo se había detectado que la enfermedad ya no se da solamente en pequeños pueblos rurales aislados, sino que se había dado un primer caso en Conakry, en la capital de Guinea. Claro. Y eso que había sido advertido por Médicos Sin Fronteras, esta ONG famosa, ¿no?, de médicos, pero que la Organización Mundial de la Salud, probablemente porque es un organismo burocrático, pesado, ¿no?, que tiene sus... Entonces ahí ha habido, digamos, unas críticas que que ahora, digamos, en las que se está insistiendo bastante, ¿no? Sí, pero por ejemplo también surgen pues informaciones, por ejemplo hay en internet un ciudadano ganés llamado Nana Kawe, ha publicado en Facebook, por ejemplo, que acusa a Cruz Roja de haber propagado el mal en 4 países más aún por el tema económico, que es que le convendría, por ejemplo, a grandes grupos la vacuna, que sería un gran negocio lucrativo, y también habla pues del interés de intervenir en los países africanos. No sé, hay diversas versiones de lo que sería algo armado, o sea, hay de todo, ¿no? Siempre que pasan cosas por el estilo hay gente que imagina cosas, ¿no? Que imagina que es una gran conspiración, que se han reunido un poco más y son marcianos que han venido y han expandido el virus. Entonces, las teorías de la conspiración no faltan. Dicho esto, hay algo que se llama el Frankenvirus. ¿Y qué cosa es el Frankenvirus? Lo llaman a unos virus que hay una serie de científicos financiados por Estados Unidos y también por Europa, virus que los potencian, haciéndolos, por ejemplo, dándoles mayor resistencia al sistema inmunológico, en fin, todo lo demás, pero en realidad con la finalidad de ver cuál sería qué pasaría si es que efectivamente esos virus, por ejemplo, pudieran mutar. Pero es muy peligroso. O sea, digamos, ellos juegan con los virus, los potencian, le dan características aún más agresivas para ver qué pasa si efectivamente mutan, ¿no? Y los pruebas en África. Entonces, no, eso se hace en laboratorio. Se hace en laboratorio, además, en principio con todos los protocolos. Pero lo que pasa que a raíz del ébola, del asunto del ébola, y que han habido descuidos, el gobierno norteamericano ha ordenado ahorita, hoy día, ha ordenado cese el financiamiento para esos experimentos, por lo menos para algunos de los virus, ¿no? Es, digamos, una consecuencia colateral de esta epidemia del ébola, porque además se han dado cuenta que con otras manejo de otros virus, incluso del antrax o cosas por el estilo, también han habido descuidos. Entonces, un poco en este marco, ¿no? El gobierno norteamericano ha decidido por ahora pararle el financiamiento para estos
virus. Frankenvirus. Muy bien, vamos a dejarlos y vamos a hablar de Amnistía Internacional, que ha acusado a los separatistas y al gobierno de Ucrania de cometer diversos crímenes de guerra durante la crisis en el oriente de ese país. Rusia no puede perder a Ucrania, ha dicho el diplomático moscovita Sergei Lavrov. El ministro de Exteriores ruso señaló que Ucrania es un pueblo hermano para ellos, y al ser el más cercano están haciendo más que cualquier otro para que la crisis se solucione pronto.